Silencio, por favor. Gracias, señor presidente. Iba a decir presidente del Gobierno en funciones y Gobierno en funciones, pero una vez más están ausentes y ahora de una forma literal, ¿no? Supongo se van a incorporar en los próximos minutos. Señoras diputadas, señores diputados, señor candidato a la presidencia del Gobierno, buenas tardes. Pido a los pueblos de España que no reaccionen con miedo, temor o recelo. No tengan ningún miedo a que España se reconozca tal como es, plurinacional, pluricultural, plurilingüística. Aceptándose así, refleja lo mejor y no lo peor de su historia. Defiende su presente y apuesta por su futuro como realidad y proyecto común. En definitiva, refleja lo mejor de sí misma. Muchas veces se ha pedido a Cataluña que explicara hasta dónde quería llegar. Ahora se lo hemos dicho de forma precisa. Las cartas están sobre la mesa, boca arriba. Cataluña ha hablado con voz clara y firme, pacífica y democráticamente, respetando las leyes. Ahora les toca hablar a ustedes. Estas palabras que acabo de leer podrían ser actuales, de hoy mismo, de estos tiempos corrientes, ¿no? Pero de hecho no lo son. Las pronunció Artur Mas hace algo más de 10 años en esta misma casa, en el marco de la presentación de la propuesta del Estatut. Aquella fue una operación fraguada desde el convencimiento en lo que se defendía, siguiendo escrupulosamente todos los cauces legales, acompañada del respaldo del 90% de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña y hecha desde la capacidad de asumir los riesgos que conlleva un ejercicio real de diálogo por parte de los representantes políticos catalanes y también, cabe decirlo, por parte del Gobierno de España de aquel momento. Nos la jugamos y asumimos un pacto que luego fue refrendado por el pueblo de Cataluña. Cosas que tiene la vida. Aquellos que siempre recuerdan que las Cortes representan la soberanía del pueblo español, y no les falta razón, olvidan que en unos poquísimos y muy particulares casos concretos el Constituyente determinó que la palabra de las Cortes no era la definitiva. Para aprobar un Estatuto de Autonomía de Cataluña, como saben ustedes, se requiere no solo el voto del Congreso y del Senado, sino que es necesario y vinculante el voto afirmativo del pueblo de Cataluña mediante un referéndum. Si ustedes a esto no le quieren reconocer como un claro elemento de cosoberanía, lo podemos denominar irónicamente blanco y en botella. Una forma de decirlo así más irónica, ¿no? Vamos de nuevo al desenlace del Estatut, porque resulta claro, si en el mes de junio de 2006, pronto hará 10 años, el referéndum del Estatut no se hubiera votado afirmativamente, aquella norma aprobada por las Cortes no hubiera entrado en vigor. Insisto, ya me dirán en cuántas ocasiones una ley de las Cortes puede no entrar en vigor por el voto en referéndum de los ciudadanos de solo una comunidad autónoma. ¿Quién tiene la última palabra en este caso? Pues pensábamos que, tal y como estableció el Constituyente, la última palabra la tenía el pueblo de Cataluña. Pero no fue así. Como saben ustedes, al cabo de 4 años, el Estatut fue, en términos de don Alfonso Guerra, cepillado por el Tribunal Constitucional. Esta seguramente ha sido una de las decisiones más nefastas de la historia de las instituciones españolas en democracia. Algunos de los miembros del Tribunal Constitucional han llegado a reconocer en privado, eso sí, la inoportunidad de aquella sentencia. También así lo han reconocido, en ese caso en público y en privado, políticos prácticamente de todo el arco parlamentario o catedráticos de Derecho Constitucional. A mi entender, existe una incapacidad política profunda ligada a una interesada interpretación del espíritu fundacional de la Constitución española para enfocar los problemas de organización del Estado español que han surgido a lo largo de estos 37 años. Han señalado esta incapacidad expertos nada sospechosos de ser independentistas catalanes o cercanos a nuestros postulados,
como el catedrático Javier Pérez Royo. Decía Pérez Royo: el principio de unidad política del Estado exige la garantía de que la nacionalidad no le imponga al Estado un estatuto que éste no quiera. El derecho a la autonomía exige la garantía de que el Estado no va a imponerle a la nacionalidad el estatuto que éste no quiera. Esta doble garantía es el núcleo, dice Pérez Royo, es el núcleo esencial de nuestra Constitución territorial, en la que ha descansado la construcción del Estado autonómico. Ni la nacionalidad, dice, insisto, Pérez Royo, ni la nacionalidad ni el Estado pueden imponer unilateralmente al otro el contenido del estatuto. O se ponen de acuerdo o no hay estatuto. Y añade Pérez Royo: este equilibrio entre principio de unidad política del Estado y derecho a la autonomía desaparece con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La sentencia, insiste Pérez Royo, la sentencia eliminó la fórmula que había previsto el constituyente para el ejercicio del derecho a decidir, lo dice él, en la definición de la norma constitutiva de su autonomía por parte del pueblo de Cataluña. Esto es, insistía Pérez Royo, lo que significó la decisión del Tribunal Constitucional, y por eso nos encontramos donde nos encontramos. Y añade Pérez Royo: ha desaparecido el equilibrio previsto por el constituyente para la construcción de la estructura del Estado. O lo que es lo mismo, nos hemos quedado sin Constitución territorial. Insisto, este es un análisis no mío, sino del señor Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que además es compartido también por otras personas con voz autorizada en esta materia. Me parece este análisis del señor Pérez Royo razonable y lo comparto. Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, como saben ustedes, escribió un artículo cuando se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional en junio de 2010 contra el Estatut, ¿no?, donde decía literalmente, cito también de forma literal, decía Miquel Roca: que nadie se equivoque, España tiene un problema. Esta sentencia no resuelve nada y lo reabre todo, porque si alguna cosa pone de manifiesto es que se deberá de reconsiderar el pacto constituyente y definir unas nuevas bases para la convivencia en España. Y añadió de forma evidentemente contundente, como verán ustedes, ¿no?: el proyecto en común del 78 se ha agotado. El Tribunal Constitucional lo ha enterrado. Alguien deberá de definir las bases de este nuevo proyecto y comprobar si hay voluntad de hacerlo. Insisto, Miquel Roca hace ahora prácticamente 6 años. Soy consciente de que determinados actores políticos quieren borrar de la memoria lo que representó la sentencia contra el Estatut catalán. Es la técnica que practica quien no tiene proyecto que convenza. Se trata de vencer a partir de la desmemoria y mediante la negación o disimulo de los problemas, de las deudas, de los retos, de las oportunidades incluso. Ha sido la técnica que ha practicado, a mi modo de ver, el Gobierno español, particularmente en estos últimos 4 años, acompañada de la instrumentalización de la Administración de Justicia con fines claramente partidistas e indisimulados. Lo acontecido con el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 creo sinceramente que es un ejemplo bochornoso de incapacidad para la gestión política de lo que podríamos denominar asuntos de Estado. Por cierto, señor Sánchez, ¿usted considera que ante un proceso participativo es necesaria poner o llegar a poner querellas criminales a quienes tienen la obligación, fíjese, la obligación constitucional de lo que literalmente establece el artículo 9.2 de la Constitución española, cuando dice que corresponde a los poderes públicos, cito literal, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política? A usted, señor Sánchez, ¿qué opinión le merece que se obligue a la Fiscalía a presentar unas querellas que la propia Junta de Fiscales, por unanimidad, subrayo, por unanimidad, consideró que no tenían base legal para formularse?
Volviendo a la técnica que practica quien no tiene proyecto que convenza. Usted, señor Sánchez, cuando propone dar cumplimiento a las disposiciones del Estatut, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Al Estatut recortado en el Tribunal Constitucional o al que defendió y votó su partido? ¿Cree usted, tal y como dijo Miquel Roca, que es necesario, cito literal, definir las bases de un nuevo proyecto y comprobar si hay voluntad de hacerlo? ¿O más bien es partidario de no hacer nada más que lo que nos han propuesto ustedes hasta ahora estos últimos días? Concretamente, si usted considera que en este terreno no es como el Partido Popular, exactamente me podría decir en qué se distingue. Lo que hemos visto hasta ahora es, usted ya me perdonará, a mi modo de ver, una mala copia del estilo del señor Rajoy. Nada que hablar con los independentistas, lo ha dicho usted, ni más ni menos que con unos 2 millones de ciudadanos de Cataluña, es lo que representamos, entre nosotros y Esquerra Republicana, y la ley como excusa o como pretexto, vaya usted a saber, pues para no hacer política, para no hacer planteamientos políticos. No se molesten, lo digo de corazón, si les preguntamos en qué se distingue el Partido Popular cuando se acerca a la agenda catalana y cuando se acercan ustedes. El propio señor Mariano Rajoy le ha reconocido hoy, esta mañana, que proponen lo mismo que él ha defendido en estos 2 últimos años, ¿no? Pero es que encima, ayer usted dijo una cosa que me preocupó sobremanera. Hubo un momento en que literalmente dijo que Cataluña sufre una crisis de convivencia. Hoy lo ha repetido. ¿Usted es consciente de esta frase, del sentido literal de esta frase? ¿Usted ha puesto los pies en Cataluña? Supongo que sí. ¿Usted sabe qué es de verdad? Supongo que sí. Una crisis de convivencia. Una crisis de convivencia, lo que ha dicho usted. En Cataluña, como en el conjunto de España y en otras sociedades europeas también, tenemos, cierto, muchos problemas, muchos, y muy gordos algunos de ellos. Hay paro, hay pobreza, hay gente sin esperanza, hay casos de corrupción, pero no hay un problema de crisis de convivencia, se lo aseguro, ¿no? Usted puede preguntar a cualquiera de los diputados y diputadas de Cataluña, de cualquier partido político de los aquí presentes, si pueden caminar como pueden andar por las calles de Barcelona, igual que en Madrid, que en Sevilla, que en París, que en Londres. Y le responderán que exactamente igual, que en todas partes. Con lo cual, fíjese, no hay, en este sentido, ninguna crisis de convivencia. Yo creo, sinceramente, que una crisis de convivencia es absolutamente otra cosa y le ruego que lo tuviera presente. Señor Pedro Sánchez, el lenguaje tremendista, a mi modo de ver, completamente ajeno al de la tradición liberal de Europa y de la Europa moderna, no permite establecer diálogo alguno, ni alcanzar acuerdo alguno, ni empezar ningún tipo de deliberación. Es por todos sabidos que Cataluña ha pasado abiertamente de una actitud reactiva a una actitud propositiva. Pensamos que España debería de hacer lo mismo, proponer algo, dar salida a lo que consideran un problema. La nueva actitud catalana no tiene nada que ver con los truculentos desafíos ni órdagos a ninguna Constitución, sino simplemente tiene que ver con una sociedad madura, pacífica y democrática que pide renovar sus vínculos con España desde la libertad y desde un Estado propio e independiente, como disponen tantas otras naciones en nuestro entorno. Insisto, señor Sánchez, aquí no hay ni buenos ni malos, sino ciudadanos que piensan de forma distinta y que expresan sus opiniones de forma pacífica. Transformar la discrepancia, fíjese, transformar la discrepancia política en tragedia sobreactuada no es propio de la Europa del siglo XXI. Hágase también usted, señor Sánchez, algunas preguntas y díganme si son capaces de darles una respuesta en público que sea concordante con lo que probablemente piensan y expresan en privado. Sin la sentencia contra el Estatut, ¿se habría abierto el proceso catalán que hoy está en curso? ¿Fue neutro que el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla,
encabezara la primera gran manifestación pacífica y democrática de las recientes movilizaciones que se han sucedido estos últimos 5 años en Cataluña, por cierto, con el lema «Som una nació, nosaltres decidim», «Somos una nación, nosotros decidimos». ¿Existe o no existe un conflicto de legitimidades entre lo que representa el necesario voto afirmativo en referéndum del Estatuto catalán y lo que supone una sentencia del Tribunal Constitucional que cambia sustancialmente aquello que la gente ha validado con su voto directo? ¿No tiene algo de unilateral y arbitrario incluso que un tribunal que además estaba altamente politizado y desprestigiado altere sustancialmente aquello que se decidió después de un diálogo, una negociación, un pacto y un referendo? ¿Se imaginan qué pasaría si hoy se pusiera a votación en Cataluña el estatut que resultó de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Creen que saldría respaldado? ¿Se atreven a preguntarlo? Si fuera el caso, ustedes, señor Sánchez, ustedes, señores del Partido Socialista Obrero Español, ¿qué posición defenderían? ¿El estatuto aprobado en esta casa, que el PSOE consideró plenamente constitucional, o el estatut que salió de la trituradora del Tribunal Constitucional? ¿Qué defenderían? No en discursos, sino en realidades, ¿no? Cuando niegan hacer un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, ¿lo niegan porque principalmente no saben qué preguntar o sobre todo porque temen la respuesta? En democracia, ¿se puede temer a la respuesta de la gente? O aún peor, ¿se puede decir, como han dicho algunos de ustedes, que no podemos trasladar la responsabilidad de decidir a la gente? ¿Qué tipo de demócrata en el siglo XXI puede sostener tal cosa? ¿Tomarán algún día alguna iniciativa política relevante en relación al tema de Cataluña? ¿Están dispuestos a abrir un diálogo sincero y sin miedo sobre lo que se plantea desde Cataluña? A expensas de sus respuestas, que las espero, le avanzo las mías, más allá de lo que resulta evidente. Por ejemplo, hoy en día el estatut trasquilado por el Tribunal Constitucional, estoy convencido que no sería respaldado ni por el 10% de la población con derecho a voto en Cataluña. Hagan, si no, ustedes la prueba, insisto, ¿no? No teman la respuesta. No preguntar no puede ser la solución, y mucho menos en un contexto democrático y exigente como el actual. Mis respuestas, que son nuestras propuestas, a las principales preguntas las conoce particularmente y se las voy a formalizar también desde esta tribuna. Primera, creemos necesario superar la falta de respuesta de los gobiernos españoles ante el desenlace de la Operación Estatut. Lo que supuso el segundo gobierno Zapatero y el último, y particularmente el último, gobierno de Rajoy. Creemos que la actuación política, especialmente del gobierno del Partido Popular, ha sido no solo regresiva respecto a Cataluña, sino también ha sido muy negativa para el conjunto de la sociedad española. Los resultados de las últimas elecciones a Cortes, pienso, sinceramente, que lo certifican de esta forma, aunque algunos quieran discutirlo. Segunda, creemos indispensable articular una respuesta política ante los retos y las oportunidades planteadas, también en relación a la agenda catalana. Y la mejor respuesta política ante el reto planteado es hacer las cosas en base a las buenas prácticas democráticas. Dialogar, proponer, intentar acordar y, en donde no hay acuerdo, votar. No hay solución al tema de Cataluña sin una votación, sin darle la voz que en su momento fue callada por un tribunal sin prestigio y altamente politizado. Tercera, estamos comprometidos con el diálogo. Así rige nuestro mandato del Parlamento de Cataluña votado el pasado 9 de noviembre. Es la parte, lamento, que nunca se tenga en cuenta, al menos por parte de muchos de ustedes. La política catalana está y estará comprometida siempre con el diálogo y la voluntad de pacto. Es nuestro talante y es nuestra actitud. En este sentido, no se preocupe, no hemos cambiado en nada, no lo sabríamos hacer de otra manera. Lamento que a veces la cultura del diálogo y del pacto sea considerada como un sinónimo de rendición o de no tener simplemente las ideas claras. Ya le avanzo que con esta actitud nosotros vamos a encarar los próximos 2 meses. Cuarta, finalmente, una propuesta
le formalizo una propuesta muy concreta. Pongamos, señor Sánchez, el contador a cero. Ayer, por sorpresa, al menos por sorpresa mía, porque no es habitual que un candidato a la presidencia en un debate de investidura admita en el primer de los debates lo que admitió usted. Ayer, digo por eso, por sorpresa, dijo que su intento de investidura era fallido. No saldrá presidente al final de este debate, ni tampoco el viernes. Lo reconoció usted. Y es que además es verdad. Dio a entender ayer que no sería culpa suya. Intentó dar a entender esto, ¿no? Pero en realidad, y lo sabe usted, es el principal responsable de su fracaso, por lo menos en este intento. Por lo menos en este intento. Asumió el encargo. Esto es mejor que lo que no asumió el señor Rajoy, cierto, ¿no? Pero no ha asumido los riesgos del encargo. Seguro que puede tener, si quiere, nuevas oportunidades. No seré yo quien diga que sí o diga que no en este sentido. Pero no se podrá limitar a las partes cómodas de su programa. Se votó cambio, sí, pero con contenido. Y nosotros, ya se lo avanzo, estamos dispuestos a contribuir a este cambio y a que pueda haber un gobierno en España. Este compromiso tomará toda su fuerza a partir del lunes que viene. Nosotros, señor Sánchez, estamos dispuestos a dialogar con usted. ¿Y usted está dispuesto a dialogar con nosotros? Porque hasta ahora ha dicho lo contrario. Ayer dijo que no tenía líneas rojas, pero sí firmes convicciones. Lo podemos compartir. Solo le queda contestarnos, insisto, ¿está dispuesto al diálogo con una opción pacífica, democrática, que puede no compartir y no comparte, evidentemente, pero que en cualquier caso representa lo que anhelan más de 2 millones de catalanes? Ayer constató una cosa cierta y que el conjunto de la Cámara tiene que tener presente. Sus 90 diputados, aun siendo fruto del peor resultado de la historia de su partido, esto es una obviedad, son, dijo, y es cierto, piedra angular de todo acuerdo de gobierno que se pueda hacer después de las elecciones generales del 20 de diciembre. Pero olvidó añadir en su análisis otro dato igualmente relevante. Todo acuerdo de cambio, si hablamos de cambio, todo acuerdo de cambio pasa por aceptar la realidad plurinacional y, en consecuencia, la posibilidad de que se pueda celebrar un referéndum en Cataluña. Si ustedes son piedra angular en todas las combinaciones para formar gobierno, ¿de acuerdo? Sí, lo son, pero nosotros lo somos para que este gobierno sea verdaderamente de cambio. Esto, señor Sánchez, puede no gustar a unos y a otros, pero es lo que ha salido de las urnas, es el resultado de lo que ha votado la gente. Le guste más o le guste menos, pero el cambio que propone pasa por asumir lo que desde Cataluña se demanda por parte del 80% de su población. Si no, es verdad que tiene usted a su alcance, y se lo han dicho otros grupos políticos, tiene a su alcance un gobierno de gran coalición, que de producirse, con lo que hemos escuchado esta mañana, sería, sin lugar a dudas, sin usted y también sin el señor Rajoy, en la medida que ambos, lo han dicho ustedes, se han autodefinido o han definido uno al otro como tapones para cualquier acuerdo. Es como se han situado las cosas esta mañana. Mientras tanto, si su posición es la que hemos conocido hasta ahora, ya le anunció que nuestro voto será no a su investidura. No le sabemos ver por ningún lado propósito de cambio más allá del antiguo y antipolítico, a mi modo de ver, quítate tú, que me pongo yo. No nos convence con este argumento. Lo que le he razonado justifica nuestra posición política de sobras, que es no a la propuesta que hoy nos lleva en esta investidura, en este debate de investidura. Pero hay, por descontado, otras razones a propósito, además, del acuerdo suscrito entre ustedes y Ciudadanos, ¿no? Usted, de hecho, para justificar este acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, se apuntala en otra lectura de los resultados electorales reflejados en esta Cámara, que también es cierta. Dice, no es posible un gobierno de izquierdas, ni tampoco un gobierno de derechas. Muy bien.
Ahora, lo que me ha sorprendido, se lo digo sinceramente, es el desenlace de este análisis, ¿no?, el que aplica usted. Dice, pues hacemos o vamos a hacer un gobierno de, cito literal, mestizaje ideológico. Desde mi punto de vista, ha sido una de las aportaciones más sorprendentes de su intervención de ayer, lo digo sinceramente, ¿no? Tantos años, ¿no?, tantos años escuchando desde la derecha y desde la izquierda lo que mi querido amigo Carlos Campuzano denominó bisexualidad política, que era anatema, esto del mestizaje ideológico era anatema, ¿no? Pues ahora resulta que esto se presenta como algo moderno y como algo necesario. Lo puedo compartir, fíjese que le digo, yo lo puedo compartir, ¿no? Tenemos, de hecho, una cierta experiencia en apostar por caminos de interés general, pruebas hemos dado y de qué manera, y de sentido común. Pero le recuerdo que su formación política, y también otras, en tantas ocasiones nos acusaban precisamente de aquello que ayer usted presentó como gran novedad, como gran oportunidad, como gran necesidad. Fíjese que además pasa una cosa, ¿no?, que esta aproximación no le disculpa de concretar una propuesta, por ejemplo, en el terreno económico. Y ayer lo que vimos y lo que hemos seguido viendo hoy es que ustedes no tienen un modelo económico que pueda ser contrastable. Ayer no nos habló de la industria, del comercio, de la internacionalización de nuestro modelo productivo, del turismo, de los costes energéticos, de la apuesta por el conocimiento, del reto de la logística y las grandes infraestructuras de comunicaciones y de telecomunicaciones. En definitiva, no escuchamos cuál es su modelo de crecimiento. Y no se pueden combatir en Europa, al menos a nuestro modo de ver, las políticas de austeridad si no se tienen las ideas claras y definidas y precisas sobre qué modelo de crecimiento se defiende. Y ayer no pudimos ver un programa en este sentido económico que fuera o es o sea contrastable. Tampoco en este marco de mestizaje ideológico vimos ayer una posición clara sobre cómo defender el estado del bienestar. Aparte de frases que podríamos suscribir todos y de citar los lugares comunes más habituales, en realidad, ¿qué modelo de estado del bienestar defiende? ¿El modelo estatalista que desconfía de la concertación y de la colaboración entre la dimensión pública y la iniciativa social que ha impulsado y de qué manera el Gobierno del Partido Popular? ¿O estaría más a favor de un modelo de inspiración nórdica donde el protagonismo del estado del bienestar no es de quien presta el servicio, sino de quien lo recibe, es decir, de los ciudadanos y de las ciudadanas? Por cierto, sus apuntes sobre el plan de choque de emergencia social y su compromiso de reconstruir, dijo, el estado del bienestar, entran en clara contradicción con el marco competencial reconocido a las comunidades autónomas. ¿Sabe? Si realmente quiere empezar a reconstruir el estado del bienestar, lo primero y más rápido que podría hacer es redistribuir el esfuerzo del cumplimiento del déficit. Traducido, para que todo el mundo lo pueda entender, los recortes hasta ahora han ido a espaldas principalmente de las administraciones públicas que soportan las principales políticas del bienestar, que son, como saben ustedes, la Administración autonómica y la Administración local. Mientras que la Administración General del Estado ha hecho un esfuerzo mucho menor. Eso sí, el Gobierno del Partido Popular lleva 4 años culpabilizando a quien no tenía margen para actuar, haciendo gala, creo yo, sinceramente, de una deslealtad institucional mayúscula. En este terreno, ustedes no han concretado nada desde el punto de vista de este posible nuevo reparte del cumplimiento de los objetivos de déficit. El documento firmado por ustedes y Ciudadanos es ciertamente amplio, ¿no? Cita muchos temas, toca muchos temas, los hemos analizado todos y cada uno de ellos atentamente, era nuestra obligación, ¿no? Pero permite decir al Partido Socialista, por falta de concreción, ¿no?, porque si no, no me lo explico, permite decir al Partido Socialista una cosa en algunos puntos concretos y a Ciudadanos exactamente la contraria. Por ejemplo, ¿no?, la inmersión lingüística. Por parte de la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, la señora Inés Arrimadas, para ella el acuerdo suscrito entierra la inmersión lingüística, lo dijo así. Por parte del portavoz, también en el Parlamento de Cataluña, del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, no entierra nada, sino que preserva precisamente las competencias de las comunidades autónomas. ¿En qué quedamos? ¿Nos lo puede precisar usted esto? ¿Usted está a favor de la inmersión lingüística?
¿Está a favor del catalán como lengua vehicular? ¿Está a favor de los preceptos acordados y establecidos en la Ley de Educación de Cataluña y que son plenamente vigentes? Hay otros ejemplos, pero por economía de tiempo no los puedo situar, si acaso, en el turno de réplica. Finalizo mi intervención, señor presidente. 40 años después de la muerte del general Franco, la sociedad española ha mostrado su madurez democrática en múltiples ocasiones y contextos, empezando por situaciones límite, podríamos decirlo así, como el intento del golpe de Estado en esta casa en el año 1981. Y mucho más tarde rebelándose contra la mentira de marzo de 2004. Esta madurez no ha sido solamente política, sino también social y de mentalidad. En 4 décadas se ha pasado de un mundo anacrónico a otro avanzado, homologable a cualquier país de Europa. Sin embargo, a mi modo de ver, ¿ha afectado esta madurez democrática igualmente a los valores y a las actitudes de las viejas élites? ¿Se ha producido también este cambio de mentalidad en determinados sectores extractivos situados en Madrid y surgidos de la privatización de las grandes empresas estatales que se crearon durante la dictadura? Conviene desvincular la realidad de una sociedad abierta, dinámica y de mentalidad democrática de los intereses más particulares de unas élites que, para apretarse, apelan a la unidad de España con un lenguaje a veces amenazante y ciertamente inflado. Citó ayer usted, y acabo, citó ayer usted a Fernando de los Ríos para recordarnos que quizás la única revolución pendiente en España es la del respeto. Pues bien, quizás esto es verdad. Y en este sentido yo le pediría un esfuerzo pues, para que simplemente respetara, no que compartiera, pero respetara lo que se está haciendo y llevando a cabo desde Cataluña y lo que se propone por una gran mayoría de gente y de partidos políticos también en Cataluña. Nosotros, señor Sánchez, señoras y señores diputados, estaremos expectantes, se lo digo así, abiertos a un diálogo sin vetos por nuestra parte, se lo aseguro, ni tampoco sin prejuicios. También le diré que sin desmemoria, porque cierta experiencia hemos acumulado. Mientras tanto, también para ser claro en nuestro posicionamiento, no dejaremos de recorrer el camino que la ciudadanía nos ha marcado a las urnas y que no es otro que el que siguen las instituciones democráticas de Cataluña, donde, por cierto, como saben ustedes, sí hay un gobierno con capacidad de actuar y con un programa para aplicar. Muchas gracias, señor presidente.